¿Estamos todos bien? Amén. Dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Amén. Dale un aplauso por su palabra. ¿Sabéis? Leyendo este texto, yo pude darme cuenta que en la vida cristiana hay tres clases de creyentes. Y hoy yo quiero hablar de estas tres clases de creyentes. Porque Dios quiere hoy sacarte de donde estás y llevarte a un nuevo nivel. Sacarte del lugar en el que has estado estancado por tanto tiempo, del lugar en el cual has estado cómodo durante tanto tiempo, y empieces a subir de nivel. Empieces a ir a nuevos niveles de unción, a nuevos niveles en una relación con Dios. Que no te quedes estancado en lo conocido, sino que vayas y camines en lo sobrenatural. Que dejes la pasimonia y comiences a ser alguien activo en el reino de Dios. Amén. ¿Sabéis? Una de las cosas que Dios más quiere de nosotros es que nos involucremos. Que nos involucremos. Cuando Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero en todo lo que Jesús dijo hay una acción por parte nuestra. No es que tú te quedas tranquilo en casa y todo eso tiene que suceder alrededor tuya. No, tiene que haber una parte tuya que se acciona, una acción de tu parte en la cual tú comienzas a caminar. ¿Sabéis por qué hay personas que llegan al evangelio y tú lo ves que crecen súper rápido, que Dios hace maravillas con ellos, y sin embargo otros que llevan años y años en el evangelio no crecen de la misma manera y Dios no hace esas grandes cosas en ellos? Y dices tú, ¿por qué? Si conocen al Señor desde hace mucho más tiempo y esto que acaban de llegar, ¿cómo es posible que Dios está haciendo todas estas cosas? ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces nos llenamos de tantos patrones en la cabeza, de tantos patrones, que esos patrones nos impiden ver la gloria de Dios. Sin embargo, el que viene nuevo no tiene patrones y comienza a creer lo que la palabra dice, lo que Dios está diciendo, y comienza a hacer lo que Dios dice. Y Dios se mueve a través de la fe. Uno de los primeros creyentes que yo me veo aquí es el creyente de la orilla. El creyente de la orilla. Date cuenta que la palabra de Dios dice
que Jesús los metió en la barca y se fue, pero Jesús estaba predicando a la gente, Jesús estaba ministrando a las multitudes. Había gente que estaba allí, habían creyentes en ese lugar, gente que creía en Jesús. Pero ese es el creyente de la orilla. Y el creyente de la orilla representa a aquel creyente que, aun creyendo en Jesús, aquel creyente que le sigue a Jesús, no por quién es, sino por lo que recibe de Jesús. El creyente de la orilla, los creyentes de la orilla eran aquellos que le seguían a Jesús por los milagros, por el pan que necesitaban, por la provisión, por las sanidades. Ese es el creyente de la orilla. Es el que sigue a Jesús por lo que Jesús le da, no por quién es Él, sino por lo que recibe de Jesús. Para estos creyentes, Jesús es alguien que suple sus necesidades. Esto no quiere decir que no crean en Jesús, que no creen en Él. Al revés, claro que crean en Jesús. Pero más bien creer es que era más lo que podían obtener de Jesús. O sea, no era que ellos querían un Jesús Señor de sus vidas. No, ellos querían un Jesús Salvador, que les salvase de lo que tenía que pagar, que los salvase de la enfermedad, que los salvase de la precariedad, del hambre, de las necesidades. Ese era su Jesús Salvador. Pero no era un Jesús Señor. Amén. Y es algo muy diferente. Una cosa es tener al Jesús Salvador, pero otra cosa es tener al Jesús Salvador y al Jesús Señor. Ellos querían un beneficio sin sacrificio. El creyente de la orilla es el creyente que quiere un beneficio de Jesús, pero sin sacrificios, sin compromiso, sin ir más allá. Eso sí, que Él cumpla lo que dice en mi vida. Pero yo tener que comprometerme, no sé. Esa clase de creyente es aquella que si no obtiene nada, entonces se vuelve al mundo. Daos cuenta que toda aquella multitud, el día que pusieron a Jesús y a Barrabás, prefirieron a Barrabás que a Jesús. Los mismos que fueron, que le suplieron el pan, que fueron sanados, que vieron los milagros de Jesús. Los mismos que salieron a la calle y lo recibieron con palmas, eran los mismos que un día dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque ya no podían obtener de Jesús lo que ellos querían. Ese es el creyente de la orilla. El que, si puedo obtener algo, eres mi Dios. Pero si no obtengo nada, entonces, si te he visto no me acuerdo. El creyente de la orilla es aquel que acepta a Jesús como su Salvador, pero todavía no lo tiene como Señor. Por eso no lo sigue. Por eso no se monta en la barca. Porque montarte en la barca es ir a depender totalmente de Jesús. El que está en tierra firme prefiere el lugar donde está porque está seguro donde pisa, porque sabe que bueno, si no me sale bien con Jesús tengo otras 1000 opciones. Es gente que no quiere comprometerse, es gente que hoy están aquí, mañana están allí. Hoy, gloria a Dios, aleluya, y mañana decimos, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero Jesús quiere sacarnos de la orilla y que entremos en la barca.
Que dejemos de ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina y comencemos a afianzarnos en la fe del Hijo de Dios, en lo que Dios está diciendo. Comencemos a entrar en lo sobrenatural. Yo lo puedo ver aquí cuando estamos orando, cuando estamos ministrando a las personas. Vemos gente que tiene hambre y sed de Dios, que quiere entrar en lo sobrenatural. Pero también puedo ver en la iglesia personas que les da lo mismo, que no se involucran, que no entran. Y eso me da pena. ¿Sabes por qué me da pena? Porque hay gente que va a alcanzar su destino y hay otra gente que se va a quedar en el camino. Eso es así. Aunque Dios quiere que todos lleguemos a nuestro destino, lamentablemente no siempre depende de Dios. ¿Por qué? Porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un libre albedrío. A cada uno Dios nos dio un libre albedrío. Dios ha dado una promesa, pero tú tienes que alcanzar la promesa por la fe. Tienes que caminar hacia ella. Todos queremos las bendiciones de Dios, pero muy pocos quieren el sacrificio. ¿Sabes? Hoy Dios te quiere sacar de la orilla. Quiere sacarte de la orilla. Quiere que dejes de ser el cliente oveja. Dios quiere que dejes de ser el creyente oveja, que está todo el día, órenme, denme, háganme, y que comiences a involucrarte, que dejes la orilla y entres en la barca. Entrar en la barca significa entrar en lo sobrenatural. Amén. El creyente de la barca es aquel que ha decidido seguir a Jesús. Vamos a decir que ha decidido adentrarse un poco más allá con Jesús. Este creyente quiere que Jesús, aparte de que sea su Salvador, también sea su Señor. Estos creyentes entran en otro nivel. En un nivel de dependencia total de Jesús. Su vida depende de Jesús. Sálvanos, Jesús, que perecemos. Y experimentan el poder de Dios a favor de ellos. No solo como el que suple sus necesidades. O sea, no solo lo van a conocer como el que suple sus necesidades, sino lo van a conocer como Jehová Sabaoth, aquel que pelea por ellos en las batallas. Cuando tú eres ese creyente que se decide a entrar en la barca, es cuando empiezas a conocer a Jesús más de cerca. Por tanto, empiezas a poder confiar tu vida en Él. ¿Sabéis? Los discípulos estaban en la barca. Y yo puedo encontrar dos historias dentro de la Biblia. Una en la cual Jesús estaba en la barca durmiendo y otra en la cual Jesús venía caminando por las aguas. Pero lo que yo encuentro es que en las dos historias los discípulos se alarman. Una porque dice que el agua entraba dentro de la barca, ya se anegaba y tuvieron que llamar a Jesús, despertarlo y decirle: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y Jesús se levantó y paró el viento y la lluvia. Pero en otra, vemos que Jesús en este texto viene caminando sobre las aguas, Pedro viene hacia él, Pedro duda, Jesús lo levanta y entran en la barca. Y al entrar en la barca, se calma la tempestad. En las dos cosas vemos creyentes dentro de la barca, pero en las dos vemos que hay tempestad y en las dos la tempestad les puede. Y yo digo, ¿no aprendieron de la primera?
Cuando Jesús les dijo, ¿no tenéis fe? ¿No tenéis fe? Muchas veces nosotros, aun siendo creyentes que estamos dentro de la barca, las situaciones pueden con nosotros, no porque esa situación sea mayor que nosotros, sino que nosotros no le hacemos frente, porque enseguida nos olvidamos de quién va con nosotros en la barca. Enseguida nos olvidamos de quién está en la barca, que en la barca está Jesús. Nos olvidamos de que Jesús nos dio autoridad y poder para parar las circunstancias, para parar las adversidades. ¿Sabéis? Dios quiere hoy que aun siendo tú ese creyente que está ya dentro de la barca, puedas confiar en Él plenamente. Confiar en lo que te dijo. Confiar en lo que Él te habló. Confiar en el que Él te ha dado autoridad para poder reprender a Satanás, para poder liberar, para poder sanar, para poder decirle a ese gigante en el nombre de Jesús, te quitas del medio. Tienes hoy que aprender que Jesús va en la barca contigo, pero Jesús ya te dio la autoridad para parar la tempestad. ¿Que Jesús va a pararla? Sí, pero Él te dio la autoridad para que tú la pares. Los de la orilla nunca llegarán a conocer a Jesús como los que están montados en la barca con Él. Pero los que están en la barca tienen que entender que Jesús les delegó autoridad. Amén. Ahora hay un creyente que ya no únicamente está en la barca, sino que camina sobre lo natural. Un creyente que camina en lo sobrenatural. ¿Sabéis? Esta clase de creyente no es únicamente aquel que quiere un Jesús suplidor de necesidades. Tampoco es alguien que está en la barca y es espectador pasivo del poder de Jesús. Este creyente es alguien que ya vive como protagonista de los milagros de Jesús. Alguien que camina sobre las aguas. Alguien que no ve los problemas como gigantes, sino como oportunidades. Ese es el creyente que camina en lo sobrenatural. David era así. Mientras los israelitas veían a Goliat como un problema imposible, David lo veía como una oportunidad. Los israelitas del ejército de Saúl eran como el creyente de la barca, porque ellos habían visto el poder de Dios a favor de ellos en otras ocasiones. Cómo habían derrotado a los filisteos, cómo Jonatán, el hijo de Saúl, con una espada y su paje de armas, subieron a la montaña y se enfrentaron a los filisteos y hubo una gran victoria. Dios había mostrado el poder a favor de ellos anteriormente. Ellos habían visto el poder de Dios, pero Goliat significaba para ellos un imposible. Un imposible. Pero los imposibles de los hombres son posibles para Dios. Y Dios encontró en David esa persona que caminó hacia el imposible sin apartar los ojos de Jesús. Sin apartar los ojos de Dios. David vio al gigante y le profetizó. Él estaba viendo no al gigante,
sino al Dios que estaba detrás del gigante, que le estaba diciendo, hoy yo te lo entrego en tus manos. Por eso David le dijo, hoy Dios te entregará en mis manos, porque él estaba caminando en lo sobrenatural. David estaba caminando en lo sobrenatural y él estaba viendo lo que Dios le estaba mostrando, y según Dios se lo estaba mostrando, él lo estaba profetizando. Este es David. David es el creyente que camina en lo sobrenatural. Es el creyente que sale de la barca. Es el creyente que ve el imposible y le dice, oh, tú eres muy grande, pero tú no eres un problema para mí. Eres una oportunidad para mí. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Quién era David? Era un niño que cuidaba ovejas, pero era un niño, un chaval que tenía un corazón conforme al de Dios, un chico que caminaba en lo sobrenatural, un chico que le creía a Dios. Cuando tú le crees a Él, aun por muy locas que sean las cosas, y comienzas a hablar lo que Dios habla, las cosas se materializan en lo natural. Porque primero se crean en lo sobrenatural. Dios lo crea en lo sobrenatural. Eso fue lo que vio David. David le habló a él lo que le estaba viendo del Padre. Él le estaba diciendo, hoy Dios te entregará en mis manos. Él ya lo había visto. Y él lo estaba hablando y eso se estaba materializando. El creyente que sale de la barca, que camina en lo sobrenatural, es uno que desafía la razón. Es uno que no está contento con lo que hasta ahora ha conocido. Es uno que tiene hambre y sed de Dios y es capaz de desafiar su fe y llevarla hasta el extremo. Estos son a los que Jesús les dice, ven, ven, ven. Son a los que Jesús les llama y le dice, ven. Dios te está llamando a caminar ¿en qué? En lo sobrenatural. Y Jesús te dice, ven. Cuando tú tienes la capacidad de desafiar la razón y comenzar a creerle a Dios, aun en lo más absurdo, Dios te dice, ven, ven. Y aunque tú puedas pensar y decir, bueno, pastor, pero Pedro comenzó a hundirse, ¿eh? Pues yo te digo, al menos no se quedó en la barca. Él desafió su fe y fue el único hombre que caminó sobre las aguas. Jesús nunca le dijo, ¿por qué te bajaste de la barca? Jesús nunca le dijo, ¿estás loco, Pedro? ¿Cómo se te ocurre? ¿Pero qué estabas pensando? Jesús nunca le dijo eso. Jesús lo único que le dijo fue, ¿por qué dudaste? No le dijo, ¿lo has hecho mal? No le dijo, ¿eres un atrevido? No. Lo único que Jesús le dijo fue, ¿por qué dudaste? Ibas bien. Lo estabas haciendo bien. ¿Por qué dudaste? Cuando tú quieres caminar en lo sobrenatural y comienzas a caminar en ello y no dudas, no te eches atrás, sigue hacia adelante, porque Jesús no te va a decir lo mal que lo estás haciendo, ni si lo has hecho mal, ni nada. Lo único que Él te va a decir, ven, ven, ven. Eso es lo que quiere gente atrevida. Josué tenía que enfrentar una batalla y desafió la ciencia, desafió todo lo conocido, le dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y la luna se detuvo y la tierra se detuvo, porque sabemos que la tierra da vueltas alrededor del sol.
Pero él lo dijo, no creas que Dios le dijo, ¿qué haces, inepto? Que no, la tierra, el sol no se detiene, si acaso se detiene la tierra. No, Dios entendió lo que quería hacer Josué y obedeció. Dios mismo hizo que la tierra se parase y que la luna se parase. Casi por un día entero, por un hombre que tenía una fe extrema. No se lo pensó, no dijo esperar, voy a ayunar, voy a orar a ver si Dios me lo concede. No. Él ordenó y fue hecho. Él, Josué, era un hombre de esos que caminan en lo sobrenatural. Dios quiere que seamos esas personas que caminan en lo sobrenatural. Dios no te quiere estancado. Dios te quiere en movimiento. Suban, por favor, la alabanza. Pero vamos a hacer algo profético. Antes de que se levante, vamos a hacer algo profético. Vas a salir de tu lugar. Escúchame bien. Vas a entrar vamos a suponer que donde tú estés sentado, conforme te levantas, estás entrando ya en la barca y vas a comenzar a venir aquí. Pero cuando tú llegues a este borde de aquí, donde están las sillas, a este borde de aquí en adelante, vas a entrar en lo sobrenatural. Vas a entrar en lo sobrenatural, amén. Vas a venir ahí y cuando llegues ahí vas a hacer incluso así. Y vas a empezar a caminar en lo sobrenatural. Vas a empezar a caminar en lo sobrenatural. Vas a entrar aquí. Te vas a venir y le vas a decir a Jesús, Señor, de hoy en adelante yo quiero caminar en lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén?